Cada vez que enciendes las noticias, el nombre aparece. Irán, misiles, nuclear, conflicto, amenazas contra Israel, choques con Occidente. Pero hay algo que nadie te está diciendo. Irán no es solo un país en conflicto. Irán es una pieza profética, un nombre antiguo con un papel eterno. Y mientras los políticos hacen cálculos, Dios está cumpliendo escritura. Durante siglos, Irán ha aparecido y desaparecido del escenario mundial, pero ahora ha vuelto con fuerza, y lo ha hecho, justo cuando todo en la profecía parece alinearse. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O parte de un guión que se escribió antes de que nacieras? Y si te dijera que el destino de Irán fue profetizado hace 2500 años, palabra por palabra, y si lo que hoy ves en titulares ya está en la Biblia, no como teoría, sino como anuncio. Hay capítulos completos en la Escritura que describen a Irán, sus alianzas, sus guerras y su caída. Porque Irán, en la Biblia, no se llama Irán, se llama Elam, se llama Persia, y aparece al lado de Rusia, Etiopía, Libia, en una coalición contra Israel, una coalición que aún no ha ocurrido, pero que ya está en marcha, porque si todo lo que fue anunciado se ha cumplido hasta ahora, entonces todo lo que falta por cumplirse también sucederá. La Biblia no es un libro religioso, es una agenda profética, un mapa que anticipó la historia con siglos de antelación. Hoy, Irán amenaza con destruir, pero la Biblia dice que Dios también lo va a redimir, porque Irán, el mismo que lanza misiles, es el mismo donde hoy hay miles de cristianos en casas escondidas, orando, cantando, predicando, bajo la sombra de la muerte. El país que será parte del conflicto final, también está siendo parte del avivamiento final. ¿Cómo puede un mismo pueblo ser enemigo profético y al mismo tiempo un campo de cosecha espiritual? Esa es la forma en que Dios trabaja: juicio, con redención; caída, con propósito. Esta no es una historia de política, es una historia de propósito eterno. Una historia donde Irán no es un villano, es un reflejo del plan divino en acción. Prepárate, porque lo que estás por descubrir hoy va a cambiar tu forma de ver las noticias y tu forma de leer la Biblia. Si alguna vez pensaste que el mundo está fuera de control, es porque aún no has visto quién realmente lo está dirigiendo. En los próximos minutos descubrirás el papel real de Irán en las Escrituras, qué dice Dios sobre su destino y por qué lo que hoy parece caos es en realidad un reloj profético marcando la última hora. Muchos se preguntan, ¿dónde está Irán en la Biblia? ¿Aparece su nombre, su historia, su destino? La respuesta es sí, pero no con el nombre que conocemos hoy. En las Escrituras, Irán es llamado Elam y también Persia, dos nombres antiguos, dos identidades proféticas. Elam es mencionado por primera vez en Génesis 10:22. Es uno de los hijos de Sem, hijo de Noé. Eso ubica a Elam como un pueblo semítico, parte del linaje que más tarde daría origen a naciones clave en la historia bíblica. Elam habitaba una región al este de Babilonia, justo donde hoy está el suroeste de Irán. Más adelante, Elam fue absorbido en parte por el poderoso imperio de los medos y los persas. Ese imperio es ampliamente conocido en la Biblia. Fue uno de los más grandes de la historia antigua, y fue el mismo que venció a Babilonia en tiempos del profeta Daniel. En Daniel capítulo 8, el profeta tiene una visión profética clave. Ve a un carnero con dos cuernos. Dice que un cuerno era más alto que el otro, pero se levantó después. Ese carnero representa a los medos y los persas. Y sí, eso incluye a Irán. También en el libro de Esther vemos al rey Asuero gobernando un vasto imperio desde Susa, una ciudad que estaba en Elam, en la actual Irán. El mismo Dios que usó a una huérfana judía para salvar a su pueblo, lo hizo en territorio persa. Y hay más. En Esdras, Nehemías y especialmente en Isaías 45 encontramos a un personaje fundamental, Ciro, rey de Persia. Dios lo llama por nombre y lo llama mi ungido. Sí, un rey pagano, usado por Dios para liberar a los judíos del cautiverio y enviar recursos para reconstruir el templo en Jerusalén. Persia, Irán, fue instrumento de bendición, un agente de libertad, una nación que por un momento se alineó con el cielo. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo, Persia cambió, se levantó en soberbia, en idolatría,
en persecución, y lo que fue un canal de restauración comenzó a convertirse en un enemigo profético. Ese mismo Irán, que fue casa para Esther, se transformó en amenaza para Israel, y ese cambio no fue ignorado por Dios. La Biblia no deja vacíos. Todo lo que comienza, Dios lo cierra. Y con Irán, la historia aún no ha llegado a su punto final. Irán es más que una nación antigua, es una señal del reloj de Dios, un actor que, sin saberlo, está caminando exactamente por el guión que el cielo escribió, y ese guión lo vamos a leer juntos. ¿Quién es Irán en la Biblia? Muchos se preguntan, ¿dónde está Irán en la Biblia? ¿Aparece su nombre, su historia, su destino? La respuesta es sí, pero no con el nombre que conocemos hoy. En las Escrituras, Irán es llamado Elam y también Persia, dos nombres antiguos, dos identidades proféticas. Elam es mencionado por primera vez en Génesis 10:22. Es uno de los hijos de Sem, hijo de Noé. Eso ubica a Elam como un pueblo semítico, parte del linaje que más tarde daría origen a naciones clave en la historia bíblica. Elam habitaba una región al este de Babilonia, justo donde hoy está el suroeste de Irán. Más adelante, Elam fue absorbido en parte por el poderoso imperio de los medos y los persas. Ese imperio es ampliamente conocido en la Biblia. Fue uno de los más grandes de la historia antigua, y fue el mismo que venció a Babilonia en tiempos del profeta Daniel. En Daniel, capítulo 8, el profeta tiene una visión profética clave. Ve a un carnero con dos cuernos. Dice que un cuerno era más alto que el otro, pero se levantó después. Ese carnero representa a los medos y los persas. ¿Ah o no? Y sí, eso incluye a Irán. También, en el libro de Esther, vemos al rey Asuero gobernando un vasto imperio desde Susa, una ciudad que estaba en Elam, en la actual Irán. El mismo Dios que usó a una huérfana judía para salvar a su pueblo, lo hizo en territorio persa. Y hay más. En Esdras, Nehemías y especialmente en Isaías 45 encontramos a un personaje fundamental, Ciro, no el rey de Persia. Dios lo llama por nombre y lo llama mi ungido. Sí, un rey pagano, usado por Dios para liberar a los judíos del cautiverio y enviar recursos para reconstruir el templo en Jerusalén. Persia, Irán, fue instrumento de bendición, un agente de libertad, una nación que, por un momento, se alineó con el cielo. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo, Persia cambió, se levantó en soberbia, en idolatría, en persecución, y lo que fue un canal de restauración comenzó a convertirse en un enemigo profético. Ese mismo Irán, que fue casa para Esther, se transformó en amenaza para Israel, y ese cambio no fue ignorado por Dios. La Biblia no deja vacíos. Todo lo que comienza, Dios lo cierra. Y con Irán, la historia aún no ha llegado a su punto final. Irán es más que una nación antigua. Es una señal del reloj de Dios. Un actor que, sin saberlo, está caminando exactamente por el guión que el cielo escribió. Y ese guión lo vamos a leer juntos. ¿Qué dice la profecía bíblica sobre Irán? ¿De verdad existe un capítulo de la Biblia que hable del futuro de Irán, con detalles escalofriantes? Sí, y no es uno solo. Primero, viaja conmigo a un momento dramático, el año 596 a.C. El profeta Jeremías recibe una palabra contra Elam. No se trataba de un discurso político, era un veredicto divino. Yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos, y los esparciré, pero en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Jeremías 49, 35 a 39. Observa la precisión. Primero, juicio militar, quebraré el arco. Sin arco, no hay defensa. Luego, dispersión global, los 4 vientos. Elam perdería control, identidad, territorio. Y cuando todo parezca final, una promesa de restauración. Dios mismo traerá de vuelta a los hijos de Elam. Esa triple secuencia, juicio, dispersión, restauración, se repite como un patrón profético en la Biblia. Y los patrones no se inventan, se cumplen, cada vez. Saltemos 500 años adelante. El profeta Ezequiel está en Babilonia cuando ve una coalición siniestra formándose contra Israel. En la lista, un nombre resalta: Persia. Persia, Cus y Fut,
estarán con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38:5. Persia es Irán, Cus es Sudán, Fut es Libia. Juntas, estas naciones se alinean con un líder del extremo norte, identificado por muchos como Rusia. El objetivo, atacar a Israel en el día postrero. No lo han logrado todavía, pero observa los titulares: alianzas militares, ejercicios conjuntos, tratados de defensa mutua. El guión profético va tomando forma escena por escena. Ahora añade un detalle sorprendente. En Ezequiel 39, Dios declara que intervendrá directamente, derribará la coalición y mostrará su gloria entre las naciones. ¿Por qué importa? Porque significa que Irán puede participar del conflicto, y aún así quedará en posición de ver la mano redentora de Dios. Aquí entra en juego el sesgo de inercia. El mundo asume que una trayectoria bélica solo puede terminar en destrucción. La Biblia rompe esa lógica y anuncia una restauración divina tras el caos. Regresemos a Jeremías. Cuando dice, traeré sobre Elam los 4 vientos, usa lenguaje de desplazamiento masivo. Históricamente, eso ocurrió. El pueblo elamita fue absorbido, repartido y cambiado de nombre. Pero la profecía añade algo que los analistas no ven. En los postreros días, es decir, todavía futuro, Dios reunirá a Elam otra vez. Lo increíble ya está sucediendo. El movimiento cristiano clandestino de Irán, el que los noticieros casi nunca cubren, reúne a hijos de Elam dispersos por todo el mundo, conectados por redes cifradas, discipulados digitales y reuniones en casas secretas. Sin templo, sin megáfonos, sin libertades. Solo fe que arde, exactamente el opuesto de la narrativa oficial. Esto introduce el sesgo de contraste. La misma nación que amenaza con misiles es, a la vez, el campo de cosecha de almas que más rápido crece en el planeta. Dos realidades opuestas coexistiendo, pero ambas predichas por la misma Biblia. Y todavía falta la culminación. La Escritura asegura que Dios usará incluso a las naciones hostiles para completar su plan sobre Israel y al final atraerlas a un despertar. Irán no se escapa de esa ecuación. Será juzgado, será dispersado, pero también será tocado por la restauración. En resumen, juicio militar, arco quebrado, dispersión global, 4 vientos, restauración futura, cautivos que regresan, coalición final, Persia aliada con potencias del norte contra Israel, intervención divina, derrota sobrenatural y testimonio global. Cuando conectas estas piezas, las noticias dejan de ser ruido caótico y se vuelven subtítulos de un largometraje profético que avanza inexorablemente hacia su clímax. Y tú, que hoy escuchas, no eres un espectador pasivo, eres parte de la generación que verá cómo cada línea de este guión se ilumina en tiempo real. El rol actual de Irán, entre conflicto y avivamiento. Hoy Irán aparece en cada titular con una mezcla peligrosa. Odio, declarado contra Israel, poder militar creciente y un gobierno religioso que sueña con restaurar un imperio islámico global. Pero lo que pocos entienden es que todo eso ya está escrito. Irán no está improvisando su historia, está caminando dentro del libreto profético que Dios escribió hace siglos. En la superficie, Irán es una amenaza. Lidera la financiación del terrorismo en el Medio Oriente. Sostiene a grupos como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. Sus líderes han declarado abiertamente que desean borrar a Israel del mapa. Y mientras los medios internacionales discuten sanciones, tratados y acuerdos nucleares, pocos entienden que detrás de todo esto hay una raíz espiritual. Porque este conflicto no es solo político, es que es profético, es espiritual. En la Biblia, siempre que una nación se levanta contra Israel, lo hace no solo por interés territorial, sino por un espíritu opuesto a los propósitos de Dios. Y sin saberlo, se convierte en parte del escenario final. Aquí aparece un sesgo cognitivo clave, el sesgo de intención oculta. Lo que parece un movimiento estratégico o diplomático, tiene una agenda invisible. Y esa agenda está revelada en la palabra. Ahora escúchame bien, en paralelo con ese rol de confrontación, Irán está viviendo algo que muy pocos imaginan, en secreto, bajo persecución, en casas pequeñas, con Biblias ocultas. Está ocurriendo un avivamiento.
Líderes de misiones globales lo han confirmado. Irán es el país de más rápido crecimiento del cristianismo subterráneo en el mundo. Miles de hombres y mujeres están aceptando a Jesús como Señor y Salvador, sin campañas, sin redes sociales, sin libertad, solo fe, hambre y fuego del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es eso? Es Jeremías 49:39 cumpliéndose. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Sí, Irán será parte del conflicto profético, pero también está incluido en la restauración profética. El mismo pueblo que hoy amenaza con destruir está siendo redimido desde adentro, persona por persona, corazón por corazón. Y aquí entra otro sesgo poderoso, el sesgo de disonancia. Nuestra mente lucha por aceptar que el mismo país que lanza misiles es también el lugar donde miles oran por la paz de Jerusalén. Pero eso es lo que hace Dios. Él puede preparar un juicio, mientras siembra un avivamiento, puede quebrar un arco y levantar una generación, porque en el reino de Dios las contradicciones humanas se convierten en misterios divinos. Hoy Irán está entre dos fuegos, el fuego de la guerra y el fuego del espíritu, y cuando todo esto alcance su punto más alto, Dios no habrá perdido el control, habrá cumplido su palabra al pie de la letra. El destino final de Irán según la profecía. La historia de Irán no termina en guerra, ni en amenazas, ni siquiera en juicios, porque si Dios empieza algo con una nación, Él también sabe cómo terminarlo, y su final no siempre se ve como esperábamos. Irán, llamado Elam o Persia en la Biblia, no es solo un actor bélico, es un testimonio viviente de que Dios puede usar incluso a las naciones rebeldes para cumplir su plan eterno. En Jeremías 49, Dios emite un juicio claro contra Elam, quebrantamiento, esparcimiento, derrota. Pero el capítulo no cierra con destrucción, cierra con esperanza. Mas acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49:39. Aquí entra un principio poderoso. El juicio no es el final. Si Dios tiene un plan de redención, Dios no solo trata con personas, también trata con pueblos, con etnias, con linajes, con naciones completas. Y lo que hoy vemos como enemigos proféticos, mañana pueden ser instrumentos de su gloria. Ese es el corazón del Evangelio: quebrantamiento para restauración, caída para levantar, exilio para regreso. Dios no ha terminado con Irán, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Ahora, presta atención a lo que está ocurriendo detrás del telón. Los hijos de Elam están regresando, no a una tierra física, sino a una identidad espiritual. Están volviendo al Dios verdadero, al Evangelio puro, al fuego del Espíritu. Lo que comenzó con Ciro, un rey que liberó al pueblo de Dios, ahora continúa con una generación que está siendo liberada del pecado, la religión muerta y la oscuridad espiritual. Este es el destino final de Irán. Sí, pasará por guerra. Sí, será parte de la gran confrontación profética. Pero también será testigo del poder redentor de Dios, en medio del juicio. Isaías 19:25 lo insinúa con fuerza, cuando menciona que Egipto, Asiria e Israel adorarán juntos a Dios. Y Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Si Dios incluye en esa escena a pueblos que fueron enemigos históricos de Israel, ¿por qué no incluiría también a Persia? Aquí se activa un sesgo profundo, el sesgo de reconciliación divina. La mente humana dice: una vez enemigo, siempre enemigo. Pero Dios dice: una vez quebrado, ahora restaurado. El destino de Irán no está en manos de sus líderes, ni en acuerdos internacionales, ni en tratados militares. Está en manos de aquel que ve el fin desde el principio. Y hoy, Él está cumpliendo su palabra, paso a paso. Prepárate para lo que viene, porque cuando Dios dice, en los postreros días, no es un símbolo, es un marcador en el tiempo, y el reloj profético está a segundos de su clímax. Cuando la profecía toca la puerta, ahora que lo sabe, no puedes desverlo. Irán no es solo una nación con historia, es un testimonio viviente de que la palabra de Dios es exacta, actual y viva. No estamos viendo casualidades, estamos presenciando cumplimiento.
verso a verso, línea a línea, cada misil lanzado, cada alianza firmada, cada discurso hostil, todo está registrado, profetizado y anunciado desde hace siglos. Y si eso se ha cumplido con precisión, ¿cuánto más lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre tu llamado, sobre el tiempo en que vivirías, sobre tu generación, porque no estás vivo por accidente, estás aquí porque naciste en la hora profética más crítica de la historia? Jesús dijo en Mateo 24, «Cuando vean todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Y estamos viendo todas estas cosas: guerras, rumores de guerra, alianzas impías, confusión global, el reloj profético, marcando los últimos segundos. Y mientras el mundo se distrae, Dios te está despertando, no para que temas, sino para que te alistes. Porque el cumplimiento de la profecía no es una señal de miedo, es una señal de preparación. El mismo Dios que habló de Elam, el mismo que usó a Ciro, el mismo que profetizó la caída de reinos, es el que te está llamando hoy, llamando a tu espíritu, a tu corazón, a tu propósito. Este es el tiempo de levantarte, de conocer las Escrituras, de abrazar tu fe con convicción, de anunciar el Evangelio con valentía, porque lo que viene no es solo historia, es gloria, es juicio, sí, pero también cosecha, es guerra, pero también victoria. Y tú tienes un papel en todo esto, no como espectador, sino como parte de la última generación que verá promesas cumplidas y profecías cerradas con gloria. Así que si este mensaje tocó tu espíritu, no te vayas sin responder. Dale like, suscríbete y comenta: Señor, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en este tiempo, porque el mundo está girando, pero la profecía está guiando y Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando?